Bueno, vamos a ver lo que es potencia. Vamos a ver aquí potencia. La potencia la denominamos con la letra P. Y las unidades de potencia va a ser algo denominado watt. Así. Ahora, para calcular la potencia vamos a usar esta fórmula. Potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. Pero potencia también es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Y también potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Esas son las tres fórmulas de potencia. Con cualquiera de esas tres podemos determinar la potencia. Recordemos que esta B es voltaje y el voltaje se mide en volts. Es voltaje o diferencia de potencial. Esta I es intensidad de corriente o corriente eléctrica y se mide en amperes. También potencia es también corriente al cuadrado por resistencia. Acuérdense que la resistencia se mide en ohms. Y tenemos por último esta otra fórmula de potencia que es voltaje al cuadrado, acuérdense, volts al cuadrado entre la resistencia, que recordemos se mide en ohms, como lo acabo de decir hace un instante. Ahora veamos otro concepto que se llama energía. Energía lo vamos a denominar con la letra W. Y las unidades de energía es watts. Espérense, vamos a corregir esta W. Ahora sí. Las unidades de energía van a ser watts por segundo. Y watts por segundo también es lo mismo que joules. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula de energía va a ser igual a potencia por tiempo, donde la potencia, es muy importante saber que la potencia se va a medir en watts, ¿sí? No kilowatts, no megawatts, va a ser en watts. Y el tiempo lo vamos a medir en segundos, ¿sí? Segundos. No minutos, no horas, no días, es segundos, ¿sí? Entonces, watts por segundos, o sea, potencia por tiempo, me va a dar energía. Bueno, bajo este orden de ideas, vamos a aplicar estos conceptos y estas fórmulas en dos ejercicios. Antes de ver los ejercicios, es importante recordar lo siguiente. Recordemos que si tengo una determinada cantidad multiplicada por 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 6 va a ser denominado como megas. Vamos a suponer que yo tengo 6 por 10 a la 6 ohms. Eso es lo mismo que decir 6 mega ohms. Entonces podemos ver que este por 10 a la 6 lo podemos reemplazar por esta M que significa megas.
podemos tener otras unidades. Vamos a suponer que tengo 3 por 10 a la 3 gramos. Esto es igual a decir 3 kilogramos. ¿Por qué? Porque sucede que por 10 a la 3 es lo mismo que decir kilo. Sale por 10 a la 3 es kilos. Entonces, bajo ese orden de ideas, podemos resaltar que esto que es por 10 a la 3 lo podemos reemplazar con esta letra que es la K. Y la K se refiere a kilos. Esto pues ya sabemos que se denomina notación científica. Ahora, con la notación científica, vamos a recordar las más comunes. Si yo tengo una cantidad multiplicada por 10 elevado a la 6, eso va a ser, o lo vamos a llamar mega. Y lo vamos a denominar con la letra M mayúscula. Si yo tengo otra cantidad que está multiplicada por 10 elevado a la 3, eso viene o lo podemos reemplazar por la palabra kilo. Y la abreviamos con la letra K mayúscula. Si tengo por 10 elevado a la menos 3, eso lo denominamos como mili. Y lo podemos abreviar con la letra M minúscula. Y si tengo una cantidad multiplicada por 10 a la menos 6, eso lo vamos a denominar como micro. Y micro lo vamos a representar con esta letra que le vamos a denominar mu. Entonces ya tenemos mega, kilo, mili, micro. Vamos a suponer que tengo una cierta cantidad, por ejemplo, que es 3 por 10 a la menos 6 y van a ser amperes. Así. ¿Cómo lo puedo denominar usando estas palabras o estas, ahora sí que son megas, kilos, milis y micros? ¿Cómo lo podemos denominar si es 3 por 10 a la menos 6? Pues podemos decir 3 microamperes. Eso es notación científica y esto le vamos a denominar prefijos. Entonces ahora sí sería 3 por 10 a la menos 6 amperes. Podemos decir simplemente 3 microamperes. Notación científica y vamos a esto que tenemos aquí es el prefijo micro. 3 microamperes. Y es más fácil que decir 3 por 10 a la menos 6 amperes. Otro ejemplo también podemos hacerlo, no sé, con la cantidad de 6 por 10 a la menos 3 volts. ¿Eso qué es? Pues sería 6. En lugar de poner a la menos 3, por 10 a la menos 3, vamos a poner mili, representado con la letra M. Prefijo mili. Y la V de volts. Y aquí tengo 6 milivolts. Reemplacé el prefijo mili, lo puse en lugar de por 10 a la menos 3. Entonces, en lugar de decir 6 por 10 a la menos 3 volts, voy a decir 6 milivolts. Con esto ya podemos abordar los ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio de potencia. Dice, se tiene una resistencia de 9.5 megaohms. Vamos a poner aquí datos. Y dentro de los datos vamos a poner que tengo una resistencia, o sea, R igual a 9.5
mega ohms, que eso es igual a 9.5 y mega podemos poner por 10 a la 6 ohms. Y también me dice que está a 3.5 watts. Entonces eso es potencia. Y me dice que tengo 3.5 watts. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el nivel de corriente máximo para esta resistencia? O sea, la corriente es I. ¿Cuánta corriente tengo? Entonces, hay que poner algunas fórmulas de potencia. Recordemos que, vamos a poner aquí fórmulas. Recordemos que potencia es V, voltaje por intensidad. Pero también potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Pero también potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y si se dan cuenta, pues esta es la fórmula que nos conviene para este ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia, que es 9.5 por 10 a la 6 ohms. Tengo potencia, ¿sí?, que es 3.5 watts. Y me pide la corriente. Simplemente la despejo. Si despejamos la corriente, tenemos que intensidad es igual a la raíz cuadrada de potencia entre resistencia. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque acuérdense que la corriente está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, I cuadrada es potencia entre resistencia. Para sacar la I solita, sin estar al cuadrado, simplemente le saco raíz. Sustituimos. Entonces nos queda que I, o la corriente, vamos a poner la potencia, que la potencia es de 3.5 watts. Lo dividimos entre la resistencia, que es de 9.5 mega ohms, o sea, por 10 a la 6 ohms. Y a todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar, si lo hacemos en la calculadora, nos da a 6.0697 por 10 a la menos 4 amperes. Seguimos acá abajo. Ahora, esto por 10 a la menos 4, podemos mover el punto con la calculadora o a mano y lo vamos a poner como 600, mejor así, 606, así, 606.97 por 10 a la menos 6 amperes. Que esto es igual a 606.97 y en lugar de poner por 10 a la menos 6 voy a poner este simbolito que es mu, que representa a los micros y sería microamperes. Y eso es el resultado. ¿Sí? Este es un primer ejercicio de potencia. Vamos a resolver otro. Dice, un circuito eléctrico absorbe 6.5 amperes. O sea, esta es la corriente. Cuando se conecta a una fuente de 110 voltios. Hay que determinar, inciso A, su resistencia interna, inciso B, la energía en joules, si dicho circuito eléctrico se usara durante 1.5 horas. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. Dice que hay que calcular la resistencia interna. ¿Qué datos tenemos para el inciso A?
pues me da la corriente, que dice que es de 6.5 amperes, y me da también el voltaje, que es igual a 110 voltios. Y me pide la resistencia. Recordemos, para esta parte vamos a recordar la ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si despejo la resistencia, me va a dar a voltaje entre intensidad. Y el voltaje ya lo tengo, que es 110 voltios. Y la intensidad ya la tengo, que es 6.5 amperes. Entonces esto, si hacemos la división, me da una resistencia, que sería la resistencia interna, de 16.92 ohms. Y ahí terminaríamos con el inciso A. Vamos a hacer aquí una pequeña división y ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B me dice la energía. La energía la vamos a simbolizar con la W. Y energía va a ser igual a potencia por tiempo. Pero hay que recordar que la potencia, para esta fórmula, esta potencia la vamos a medir en watts. Y el tiempo lo vamos a medir en segundos. No en minutos, no en horas, sino en segundos. Entonces multiplicamos la potencia en watts por el tiempo en segundos y ya tengo la energía. Y potencia, o sea, watts por segundos, equivale a ¿qué? Aquí vamos a poner watts multiplicado por segundos, me va a dar igual a ¿qué? A joules, que es lo que me está pidiendo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué datos tenemos para el inciso B? Vamos a poner aquí datos. Sucede que tengo la corriente, que es los 6.5 amperes. Tengo el voltaje, que son los 110 voltios. Ya tengo la resistencia, pero para este problema no me sirve de mucho. Y también para el inciso B me da un tiempo, que el tiempo es igual a 1.5 horas. Les recuerdo que el tiempo debe de estar dado en segundos, entonces esas 1.5 horas hay que pasarlos a segundos. Recordemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces hay que añadirle una hora más la mitad, que son los 0.5 de la otra hora. Y entonces en total me da a 5400 segundos. Ahora sí, lo único que necesito para resolver este problema es la fórmula que voy a usar. Va a ser energía es igual a potencia por tiempo. Tenemos un detalle. Tengo el tiempo, pero no tengo la potencia. Pero recordemos que la potencia es igual a B multiplicado por la intensidad, que eso lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Tengo el voltaje? Sí, que son los 110 voltios. Y lo voy a multiplicar por la intensidad, que también tengo, que son los 6.5 amperes. Y potencia, entonces me da, haciendo la multiplicación, a 715 watts. Tengo 715 watts de potencia. ¿Sí? Vamos a continuar el ejercicio de este lado. ¿Sí? Aquí vamos a seguir.
Entonces ya tengo la potencia y tengo el tiempo. Entonces en energía va a ser igual a la potencia. ¿Sí? Vamos ya a ocupar la fórmula de la energía. Ya tengo potencia, que es 715 watts. Y lo voy a multiplicar por el tiempo, que les recuerdo debe de ser en segundos. Va a ser los 5400 segundos. Al efectuar la multiplicación de la potencia en watts por el tiempo en segundos, pues me da un número algo grande, que es 3.861.000 joules, que también lo podemos expresar en 3.861 por 10 a la 6 joules. Y recordemos que por 10 a la 6 son megas. Entonces vamos a tener a 3.861 megajoules. Y ahí tenemos el resultado.